Nos habíamos quedado hablando del perdón de Wayne Dyer y que había adquirido un coche, pagado un coche totalmente nuevo, se le había roto la hebilla, buscó la hebilla de abajo y en la hebilla estaba una especie de tarjeta que decía Pensión Gangle Biloxi, Mississippi, donde él iba. Entiende las maravillas de Dios, de la energía divina, del universo, de la vida. Él quería buscar ese lugar. Cuando aquello no había GPS y no había teléfonos celulares, era muy difícil conducir así. Y encontró por qué la vida le puso debajo de un asiento de un carro totalmente nuevo que tenía 0,00006 millas, o sea, 600 metros nada más de conducido. Le puso esta tarjeta. ¿Quién puso esa tarjeta ahí? Para ese lugar. Entonces empieza la segunda parte, que está realmente, para mí, muy impactante, sinceramente. Porque el perdón, bueno, vamos a ver qué pasa. Ok, llegó la tarjeta de pensión Gangle, Biloxi, Mississippi. En el dorso había un mapa impreso. Un mapa en el dorso de la tarjeta, con indicaciones para llegar a la pensión. Entonces tuve uno de esos momentos breves de extrañez y pensé, qué raro, qué extraño. Pero no le di mucha importancia y la guardé en el bolsillo. Pero quería ir a Biloxi, así que condujo hasta allí. Y esa tarde de viernes de finales de agosto, llegué a las afueras de Biloxi, me detuve en una gasolinera. Me acerqué a la cabina telefónica y busqué los números del cementerio. Era mi única pista. Otra coincidencia. Había 3 números de cementerio, 2 en grande y uno al final en letras muy pequeñas. Así que llamé primero a los dos primeros, por supuesto, letras grandes, más cómodo, ¿no? En el primero nadie contestó, no había nadie en el cementerio. Es un poco de chiste lo hice y la gente se ríe, ¿no? Así que llamé al segundo número, timbre y nadie salía. Llamé entonces al número pequeñito, al tercero, y contestó un hombre con acento sureño. Le dije, señor, llamo para preguntar si hay un tal Melvin Dyer, que murió en 1964 enterrado en su cementerio. Él respondió, en realidad esto no es un cementerio, pero sí hay gente enterrada aquí. Iré a echar un vistazo. Luego de 10 minutos regresó, se puso al teléfono mientras buscaba en una caja de Coca-Cola donde se archivaban los papeles en Mississippi en aquella época. Y dijo, he encontrado el registro de su padre. Lo enterraron aquí en 1964. Yo le dije, señor, he venido de viaje muy largo. Llevo buscando a mi padre toda mi vida. Me gustaría visitar su tumba. Él replicó, no es realmente un cementerio. Su padre está enterrado en el terreno de la pensión Gangle. El mismo lugar de la tarjeta que le habían puesto alguien, la energía divina, Dios, el universo, en el carro totalmente nuevo que él estaba alquilando. Otra coincidencia. Así que me llevé la mano al bolsillo y le dije, tengo un mapa. Condujo hasta aquel pequeño terreno. Fue un momento decisivo en mi vida en el que empecé a creer en el lado activo del infinito. Me acerqué a una marca que había en el suelo. Ni siquiera había una lápida. Solo una marca en el suelo que decía Melvin Dyer, 1914-1964. Me quedé ahí un rato y el Señor me dijo, puede irse cuando quiera, pero cuando lo haga, cierre con la cadena. Ok, no hay problema, Señor. Eran sobre las 5:15 pasado meridiano y permanecí allí casi 3 horas. Ya había oscurecido sobre las 8 de la noche y yo no hice más que maldecir a mi padre, pisoteando el suelo y diciendo, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste marcharte y no llamar nunca más? Se me saltaron las lágrimas. Fue un momento culminante y muy emotivo de mi vida. Me emociono porque ese hombre que ven ahí tétrico dio un cambio salvaje en su vida,
por el perdón a partir de este momento. Por eso me emociono, porque lo conozco después. Se me saltaron las lágrimas. Fue un momento culminante y muy emotivo de mi vida. Entonces algo se adueñó de mí y me acordé de lo que Mark Twain decía sobre el perdón. Es la frase más hermosa que he oído del perdón y entre las frases más bellas que he oído y oiré el resto de mi vida. El perdón es la fragancia que deja la violeta en el talón que la ha pisado. El perdón es la fragancia que deja la violeta en el talón que la ha pisado. En ese momento se apoderó de mí una sensación que nunca había tenido en 34 años. Y le dije a mi padre, te perdono. Te perdono. No sé por qué. Dije a partir de este momento y para el resto de mi vida, te transmitiré solo amor. A partir de este momento y para el resto de mi vida, te transmitiré solo amor. Un hombre que había estado odiando a su padre. El padre era alcohólico, lo dejó, nunca se ocupó de él. Y en 34 años lo odiaba. Y en este momento pasó algo dentro de su vida que lo perdonó. Así que puse la cadena, cogí el coche, volví a casa, volé de regreso a Nueva York. Me tomé un breve periodo sabático de 2 semanas y aquí empiezan los milagros. Y fui a un lugar de Fort Lauderdale, en Florida, al Hotel Springfield. Me alojé allí y escribí un libro llamado Tus zonas erróneas, uno de los más bestsellers más grandes de todos los tiempos y de los libros más leídos de todos los tiempos. Hoy se han publicado 32 millones de ejemplares en 48 idiomas. Eso fue en el año 96. Es el video este. Lo escribí en solo 2 semanas. Lo escribí en solo 2 semanas. O sea, todo eso estaba ahí. Las cosas que él quería hacer, todo estaba ahí. Y a partir del perdón, floreció. Cuando me marché de allí, empecé a hacer footing. O sea, es un acto deportivo que consiste en correr a velocidad moderada al aire libre. Poco después adquirí la costumbre tremenda que he mantenido durante 22 años de correr 13 kilómetros por día. Una barbaridad. Dejé de beber. Inicié una nueva relación en mi vida. Los hijos que había querido tener empezaron a aparecer. Cambié mi dieta. Dejé de comer alimentos tóxicos y de tener comportamientos tóxicos. Y todo lo que he sido capaz de crear y lograr en mi vida ha sido posible porque en alguna razón misteriosa una tarjeta de visita había ido a parar a un coche sin entrenar y luego a mi bolsillo cuando me ponía a ir en busca de mi padre. No tengo ni un atisbo de explicación para ello. Es místicamente misterioso, pero es un acto que cambió literalmente mi vida. Hoy, o sea, en el video, en 1996 era el video, o sea, hace ya 29 años. Sé que lo que ha ocurrido con mi padre fue un perdón activo. Fue un instrumento muy potente que sembró en mí el objetivo que me había traído hasta aquí y me ha permitido crear este programa. Tuve un programa de televisión durante mucho tiempo también. El libro que escribí y todos los otros logros de mi vida, que muchos de ellos fueron bestsellers, incluido mis hijos, incluido todo lo que más aprecio, incluida mi salud, mi capacidad de hablar sin tener que leer ni tomar notas, mi voz, todo ello surgió a raíz de ese acto de perdón. Vivo a partir de ese momento en el lado activo del infinito. Ya no vivo en un cuerpo que creo que no morirá. Miren la transformación espectacular, realmente es bellísimo lo que está diciendo. Sé que morirá el cuerpo, pero también sé que no soy yo. Estoy total y absolutamente reconciliado con mi cuerpo. No soy ese cuerpo, soy un ser infinito, disfrazado de un hombre que les habla en este momento. Que Dios los bendiga. Así termina el día. Que Dios los bendiga. Gracias.
quiero. Nos vemos en la cumbre.